Ignacio, acá estamos en un lugar muy especial, que es tu casa, que también, bueno, ahora ya somos vecinos, así que tenemos otro vínculo. Sí, Pablo, realmente, mira, para nosotros es muy grato inclusive tener la presencia de ustedes en este lugar, que es un lugar muy privilegiado, que tiene una energía muy positiva, muy linda, y entonces también para nosotros es muy grato que tanto vos como Sofía estén acá con nosotros. Bueno, la idea de esta charlita es un poco retomar todas las charlas que tenemos siempre cuando venimos acá a tomar mate o venimos a compartir Bueno, y que bueno, vos sabés que uno también siente muy fuerte la energía de este lugar y las cosas que han pasado y siento que tenés muchas cosas para transmitir, muchas cosas mucha riqueza por lo vivido, por cómo llegaste hasta acá. Para arrancar y como una pregunta de arranque que yo te quería hacer es, ¿qué es lo que te trajo hasta acá? Hacemos como una pequeña reseña de tu vida, lo que era antes de conocer este lugar y antes de conocer a la persona que te fue conduciendo lentamente al lugar. sí, mira Pablo, realmente yo tuve siempre una predisposición espiritual muy grande y por circunstancias determinadas, porque la vida es toda una cadena de circunstancias que se va, un eslabón va tocando al otro, eh, hizo de que por un motivo de enfermedad de mi primera esposa, lo conociera a Ángela Coglanis, con quien hice muy buena amistad y de quien aprendí muchísimo sobre todo este tema de omnilogía. ¿Cómo lo conociste a Ángel? ¿Cómo fue el momento? Sí, O sea, el momento fue que yo no lo conocía y por teléfono nos conocimos porque le expliqué desde Corrientes, donde yo tengo mi residencia, el problema que tenía mi primera esposa, que era un cáncer, y que ya estaba desahuciada, que prácticamente no tenía más de 2 o 3 meses de vida. Entonces él me dijo, mire, tráigamela que yo se la curo. Estas fueron sus palabras así, con una seguridad total. Y entonces yo, ¿de qué año estamos hablando, más o estamos menos? hablando del año 1980, 81, por allí. A ver, 89, 82 a lo mejor, 81, 82. Entonces yo me dijo, tráigamela que yo se la curo enseguida. Entonces yo enseguida preparé mis cosas. Yo tengo un hijo mío que que se estaba por recibir de médico, que ahora ya es médico, y que lo trabajó inclusive en el consultorio de Acoglanis, y hoy en Buenos Aires practica la misma técnica sin la energía que utilizaba Ángel, que era la de los hermanos mayores, del comandante de la Aurora del Uruguay, que es un centro de curación que se llama Nicolás, y cuando él curaba con la energía de Nicolás. Entonces cuando yo llevo a mi señora, que tenía ya prácticamente, estaba desahuciada, eh, él la acostó, yo lo sintetizo porque si no se va a hacer muy largo, la acostó en la camilla, le comenzó a trabajar su espalda, la columna vertebral, llamó a todos sus discípulos que estaban con él, los otros médicos, para que vean cómo se curaba, y ella estaba muy dolorida, y en un momento determinado él le tocó el lugar de más dolor que tenía ella, y sin embargo reaccionó, y desde ese día nunca más le dolió. Es interesante que te cuente que en la cura que le hizo a Coglani al comenzar, él
aparte de tocar las vértebras, dijo, bueno, a donde esté el problema van a salir 3 puntitos rojos, un triángulo rojo. Y efectivamente así fue, enseguida salió un triángulo rojo y dijo, bueno, acá tenemos ya el lugar donde está el problema. Y ustedes fíjense en los vellos que tenemos atrás, cómo se dan vuelta. Y efectivamente los vellos se dieron todos vuelta. Entonces la dio vuelta de boca arriba y desde ese momento ella abrió bien los ojos, no le dolió más porque vomitaba sangre, inclusive no vomitó más sangre, no eructaba cada 10 minutos, dejó de eructar, dejó de drenar sangre o de vomitar sangre, y se le acabaron los dolores. Entonces me dijo que desde ese momento hasta 90 días tenía que ir todos los días de lunes a sábado a hacerse la cura. Vos me preguntaste cómo fue el inicio de mi conocimiento con Acoglani, y bueno, ese fue, así nos conocimos. La segunda vez que la llevé a mi señora, que el segundo día, él me miró, tenía unos anteojos de lectura, esos chiquitos, y me miró por encima de los anteojos, tenía ojos muy, muy claros, muy azules, así, muy celestes, y me dijo, me hizo un cuento así, ¿no? Para llevarme al meollo de la cosa, ¿no? La segunda vez, eso fue la segunda vez que se vieron. El segundo día. Segundo día. El segundo día. Él veía el aura de las personas, por supuesto habrá visto la mía también. Y entonces me dice, yo vivo en Córdoba, en Villa Allende, y voy a un lugar que se llama Los Terrones, y ahí vemos las naves. Y yo le digo, ¿qué son las naves? Y dice, lo que ustedes llaman ovnis, estas son las naves. Entonces dice, la vez pasada fui con un matrimonio, pero me fue llevando así como para que yo vaya entendiendo, ¿no? Cómo son las circunstancias de la vida, cómo son las cosas. Fue el papá, la mamá y la hija de 20 años. Y cómo el papá y la mamá recién a esa hora, a esa edad, conocieron lo que su hija a los 20 conoció. Y entonces me mira y me dice, ¿no le gustaría ir? Y yo en el acto le dije, por supuesto que sí. Y bueno, fue así como iniciamos la amistad con él. Y me fijó la fecha, el día, sacó su agenda y me dijo, bueno, tal día, tal fecha, en tal día, tal fecha te vas a Villa Allende, a mi casa, y de ahí vamos a conocer los terrones. Yo te iba a llevar. Esta fue el inicio. Ajá. ¿Y te acordás de esa primera vez en los terrones? ¿Tu primera vez en los terrones con Ángel? Sí, la primera vez en los terrones fue que yo lo cito en mi librito, ¿no? La primera vez fuimos, entramos, subimos, mejor dicho, a los terrones, y él con un mantra muy particular hizo que aparezca una nave, que es la nave de Saruma, el maestro Saruma, y con quien él se conectaba, y entonces esa fue mi primer conexión que tuve con las naves. De ahí en adelante ya pasamos a conocer muchas otras cosas. Cuando vos te incorporás al grupo ese,
ya estaba formado, ya venía trabajando de antes o fueron los inicios? No, mira, prácticamente Acoglanis tenía así su grupito, pero casi que recién empezaba porque lo que él hizo acá lo hizo durante 6 años y medio, que después tuvo su muerte. Y yo estuve 6 años y medio con él, así que hacía pocos meses que había comenzado. Es decir, acá en Los Terrones, ¿no? Porque contado por él, que me lo contó, ya mucho antes tuvo contactos y le dijeron dónde tenía que ir, porque él estaba en Mendoza y en Mendoza vio una cruz en el cielo y una voz que le habló y que le dijo que tenía que venir para acá. Entonces se fue a vivir a La Falda. Y en La Falda, como era en la época de la guerrilla, los guerrilleros como médicos lo querían secuestrar para tener un médico con ellos. Y él fue avisado y entonces cerró toda su casa y no pudieron secuestrarlo. Y de ahí le volvieron a avisar que tenía que seguir más adelante, hasta que llegó acá a Córdoba, es decir, de La Falda fue a Córdoba y de Córdoba vino acá a Los Terrones, y comenzó su trabajo del lado opuesto a lo que vemos acá. Ajá. Y ahí estuvo un mes de ese lado con su esposa. Y él me decía, solamente comíamos arroz integral y tomábamos agua. Y ahí empecé a tener todos los contactos y después me dijeron cuándo tenía que pasar al lado que se ve ahora desde acá. O sea que él recibe una instrucción, podemos decir, llamarlo así, y se va a prepararse, hace como una preparación. Claro, él por lo que me contó, venía ya de años así en la parte espiritual y en un momento determinado, es lo que yo te estaba contando, que en Mendoza se le aparecieron de repente, se apareció una cruz y una voz que le indicó dónde tenía que ir, cuál era su destino y qué tenía que hacer. Y acá sí recibió las instrucciones, aprendió el idioma irdín, lo aprendió muy rápido porque se lo enseñaron así como, ya no como humanos, sino como extraterrestres, ¿no? Lo aprendió muy ligero y tenía también todos los mantras que en irdín, que después nos pasaban en castellano, lo que querían decir cada uno. Sí, él recibe instrucciones en Mendoza y más que en Mendoza la recibe acá, de Los Terrones de otro lado. Él, tenía un conocimiento muy profundo, muy grande, y que nos transmitió a nosotros en la medida que teníamos que ir recibiéndola. Ese fue, como preguntaste, el conocimiento, el primer conocimiento, bueno, ese fue, y así como empecé a venir acá, después armó el grupo, él no tenía solo un grupo, tenía otros grupos diferentes, yo venía al más grande, que éramos más o menos 30 personas, y veníamos los días, cuando él indicaba una vez al mes, cuando no había luna llena, porque la luna llena entorpece mucho las luces que vemos nosotros de las naves, ¿no? Y entonces teníamos ahí en Los Terrones 4 paradas, digamos. La primera, él lo recibía a Saruma, nosotros también. Luego de eso íbamos en la segunda parada, donde se veían diferentes cosas, veíamos las luces de las naves a 50 metros nuestros entre los pastos. Se veía
un desfile de naves, se veían muchas otras cosas que por ahí no vienen mucho a mi memoria hace tantos años, pero después íbamos a la tercera parada, que era donde a mí me gustaba más, porque ahí se veía cómo salían los intraterrenos, salían y salían todos en fila las luces de las naves y cómo se metían de nuevo. Y ahí es donde él impartía, porque como él lo tenía incorporado a Saruma, era el que comandaba el lugar. Entonces de ahí él pedía, por ejemplo, que nos iluminen, y entonces nos iluminaban a todos con una luz que yo no la puedo explicar porque no es la luz nuestra, es una luz diferente. Y nos daban como un pantallazo así, y nos iluminaban a todos. Después de la iluminación, él pedía, por ejemplo, nos indicaba las naves de quién eran. Inclusive nos dijo una vez que una nave azulina que había ahí era la de Jesús, otra un poquito rosada que era la de la Virgen María. Nos hacía sentir el perfume de ambos, ¿no? De uno primero, de otro después. Y veíamos en ese lugar, veíamos muchas cosas, veíamos cómo se acercaban a nosotros, cómo retrocedían. Siempre te hablo de las luces, no de las personas, de los seres. Esto, hasta que en una oportunidad sí. Después en la última parada, te cuento ya para terminar, la última parada se veía bien la ciudad de Erx. Y la ciudad de Erx estaba toda iluminada con una nave custodia en el portal, que subía y bajaba, subía y bajaba. Entonces era como un final de esa noche, que duraba desde el comienzo hasta el final más o menos unas 3 horas y media. 3 horas y media. ¿Y cuánto recorrido hacían durante esas 3 horas y media entre la primera y la última No parada? mucho, daríamos 2 kilómetros y medio, porque parábamos y al parar bajábamos todo. En una de esas paradas, como yo lo cuento, nos aparece un ser extraterrestre muy alto, con campera a cuadro, que cuando llegó al grupo así, se agachó para que lo veamos bien, y como hacía mucho frío y teníamos un pasamontaña, lo miramos todos. Él se fue para atrás, habló con Acoglani y desapareció. Esa fue la primera vez que vi un ser extraterrestre, ¿no? Quedamos todos muy emocionados, muy... ¿Era un ser de luz o era un ser sólido? ¿Cómo lo viste vos? No, un ser humano era, como un ser humano. Igual que nosotros. Tenía el pelo largo, rubio, y era un ser igual que nosotros. Todo ese recorrido lo iban haciendo en auto, ¿lo hacían en auto? No, A pie. ahí estábamos parados. Bien. Dejábamos los coches, Por eso. bajábamos. Pero cada parada iba de una a la otra en auto. En auto, sí, porque entre una y otra había unos cuantos, no sé si serían 2 kilómetros, 3 kilómetros, no te puedo precisar, ¿viste? Porque de noche uno está atento a tantas cosas que no se fija en otras cosas, ¿no? Claro. Y bueno, eso es más o menos lo que veíamos ahí arriba, ¿no? Siempre estamos hablando de arriba, en terrones, pasaba En todo eso. terrones. Claro. Y eso es lo que veían, pero esto es más personal, lo que yo te pregunto, subjetivo. Lo que vos sentías, cómo vos ibas cambiando de mes a mes en cuanto a si vos ibas sintiendo esa enseñanza que iba
que iba ocurriendo Claro, en vos. ¿sabes lo que pasa? Que esa es la enseñanza que vos la recibís y no es como la escuela de acá que vos vas y tenés anotaciones y recibís y haces los deberes y todo eso, sino que te indicaban fundamentalmente cómo hay que ser en la vida, cómo hay que comportarse, qué lineamiento tenés en esta dimensión, que es la última de todas las dimensiones del planeta, pero cómo tenés que comportarte para salir de esta dimensión. ¿No? Entonces nos decían que había que hacer ejercitar todas las leyes divinas, las leyes de Dios, ¿no? Y entonces, sin darte cuenta, lo empezabas a hacer y empezaba a cambiar tu vida. Y era una cosa muy linda, te diría, porque cambiábamos entre nosotros mismos, nos veíamos diferentes, como si fuera, no sé cómo explicarte, no lo que vemos todos los días, sino otra cosa, ¿no? Claro. Y seguían comunicados entre ustedes, los miembros del grupo, cada encuentro, cada viaje. ¿Ustedes se comunicaban entre ustedes? ¿Tenían algún tipo de comunicación? Sí, tenían, viste que en los grupos se hacen los grupúsculos Claro, y en cada uno tenía su afinidad, ¿no? sí, Una afinidad que si vos tenés afinidad conmigo, si no tenemos afinidad, viste, más bien no estamos. Entonces en los grupos se hacen siempre las afinidades, los grupúsculos de afinidad. Y con ese grupo que yo tenía, de los únicos que quedamos de entonces es un médico de Buenos Aires, el doctor Juan Mural, que en este momento está en Ucrania dando unas conferencias, y un ingeniero de Carmen de Patagones, que justamente ayer, porque él sigue conectado con un maestro que está conectado con los seres que está en Venezuela. Entonces me pasa toda la datología a mí, ¿no? Y seguimos conectados los tres. Pero los demás ya pasaron, muchos murieron, nos desconectamos. Es decir, la muerte de Acoglanis hizo que como que no se deshiciera, sino que faltaba el espíritu, no sé, claro. faltaba el espíritu de lo que queríamos hacer. Entonces cada uno fue haciendo, así, tan es así que cuando lo mataron en mi presencia, yo fui el único testigo ocular de su muerte. Él, ahí aprendimos tantas cosas, mira, tras la muerte de Acoglanis, pero acá veníamos lo de Betty, a la esposa de Acoglanis. Ella quedó con la llave de los terrones y nosotros veníamos los tres, de los dos que yo mencioné y yo, y a veces venía Trigueño de Brasil, y subíamos y así nos respondían, no en la misma forma, pero porque no incorporaba ninguno de nosotros, pero sí teníamos respuesta, ¿no? Y entonces, un buen día, lo que yo te hablaba hoy de los ciclos, cómo se terminan los ciclos, parecería ser que la muerte de Acoglanis como que cerró un ciclo, porque don Ramón Verón, que era el dueño de los terrones, le había facilitado la llave a Acoglanis para que entrara y saliera con la llave del portón, que tiene un portón ahí para entrar y salir, para que entrara y saliera cuando él quisiera y con quien quisiera. Uh-huh.
La esposa de don Ramón Verón tenía un cáncer y Ángela Coglani se lo curaba, se estaba curando. Entonces había mucha asiduidad entre nosotros, ¿no? Vos recién lo mencionaste a Trigueriño. ¿Vos conocés cómo fue el encuentro, o si te contó Ángel cómo fue que se conocieron Trigueriño Sí, con Ángel? sí, es muy interesante, porque Trigueriño en aquellos años iba a dar conferencias a Buenos Aires y no se conocían con Ángel. Y en una oportunidad una señora fue al consultorio, que estaba Trigueriño en Buenos Aires, ¿no?, dando una conferencia. Fue una señora al consultorio y le dijo que Trigueriño quería saber si podía hablar con él, que tenía intenciones de hablar con él, que quería hablar. Y entonces le dijo, sí, cómo no. Y entonces ella le dijo, podría ser tal día, tal hora, en tal lugar. Entonces Ángel sacó su libretita y dijo, sí, cómo no. Y, y se fue la señora. Y se va a Trigueriño y le dice, mire, Trigueriño, el señor Acoglani, el doctor Acoglani quiere conocerlo, charlar con usted por varios temas de ustedes. ¿Y qué le parece si este día, en este lugar, a esta hora puede ser? Y Trigueriño le dijo que sí, que cómo no. Y así se encontraron y se conocieron y esta mujer nunca más se la vio. Jamás, y ni Ángel sabía quién era, ni Trigueriño supo quién era. Así se conocieron ellos, ¿no? Increíble, increíble historia. Sí. Y ahí se conocen entonces y bueno, después de eso tengo entendido que Ángel lo invita a venir a Trigueriño acá, a Terrones. Tienen un Sí, encuentro. sí, claro. Después empezó a venir Trigueriño, nosotros también fuimos, estuvimos en Carmo de Cachoeira, en Brasil, estuvimos una semana en el lugar de él, que es muy lindo. Bueno, ya murió Trigueriño, ¿no? Muy, muy interesante, como un pueblo que hizo él realmente, ¿no? Y Ángel, pues sabés que no pudo conocer el lugar, porque la vez que iba con Trigueriño para allá, inauguraron un centro también así de espiritualidad en las tres fronteras entre Paraguay, Brasil y Argentina, pero estaba al lado paraguayo. Ese centro se llamaba Yacul. Y cuando regresaban del centro, que lo abrió Ángel, iban para lo de Trigueriño y Ángel saltó un pozo que había, una zanja, cayó y se rompió la clavícula y tuvieron que llevarlo a Buenos Aires y no pudo llegar nunca a lo de Trigueriño. Bueno, pero el contacto ya estaba hecho y después Trigueriño fue un gran difusor de... Claro, y Trigueriño escribió todos sus libros en base a la doctrina filosófica, digamos así, de que le dio Ángel, ¿no? Si yo te preguntara, o si tuvieras que definir a alguien que no sabe nada, ¿qué es ERX? ¿Qué representa, qué significa, qué es y qué está destinado a ser también, ¿no? Sí, ¿sabés lo que sucede? Que el neófito, el que no conoce nada, que vos le hablas de ERX y no entiende. Entonces yo entiendo, comprendo, me parece a mí, que hay que comenzar desde otros puntos de vista para ir llevándolo. Por ejemplo, decir, bueno, conocer primero lo que son las naves, porque si vos le decís que es una ciudad intraterrena que está a 25.000 metros de profundidad y que aflora, lo que aflora son las luces que que la ciudad emana para arriba, vos me vas a decir, ¿y cómo? ¿Y por qué? Entonces, ante todas esas preguntas, yo creo que hay que empezar desde abajo, desde que
comentarle que existe, qué es el universo, qué son los hermanos extraterrestres, qué son las naves, y cómo es la tierra hueca. ¿Entendés? Porque si si uno lo explicás cómo es la tierra hueca, va a decir cómo va a haber una ciudad adentro de abajo de la tierra, Claro. ¿no? Sin entrar en eso que ya hay, eso hay toda una disciplina, una ciencia de la tierra hueca y hay miles de libros, libros Sí, escritos, sí. pero sin entrar en eso, ¿por qué en este momento se manifestó un ser como Ángela Coulanis, que encarnó un ser como Saruma y impartió este conocimiento? A tu juicio, ¿qué está pasando ahora en el planeta para que haya pasado lo que pasó en los años 80 con Ángela Coulanis, con Terrón? ¿Sabes qué pasó? Que como que vinieron a abrir los ojos y que conscientemente sepa el ser humano que está yendo por un camino equivocado. Bien. Y que ese camino equivocado lo va a llevar al planeta, tal vez a su autodestrucción o su destrucción por el hombre mismo. O el hombre se va a eliminar a sí mismo. Ese es más Eso estaba muy marcado en lo que en la enseñanza que daba Ángel. claro, Enseguida. ese creo que es el fondo de la cuestión, ¿no? Y no se equivocaron porque vos fijate cómo el planeta está cambiando, cómo cambia el clima, cómo cambian todas las cosas, inclusive la conciencia de la gente es otra. Si bien es cierto que la evolución siempre nos lleva a los cambios, pero hay una cosa muy marcada ahora, que no es muy positiva, ¿no? Si dijéramos, bueno, todo esto es positivo, pero vos lees en los periódicos, escuchás la radio y no hay nada que te satisfaga, es todo feo. Bueno, todo esto nos hicieron ver ellos ya en aquel tiempo, cómo iba a ir sucediendo. En algunos de los audios que dejó Ángel, él hablaba de la ley del retorno. Claro, la ley del retorno, el retornar a casa. Exacto. Y el retornar a casa implica que tenés que tener una conducta de vida y una filosofía de vida y seguir las leyes de Dios. Este es retornar a casa. Porque si vos no seguís estas leyes divinas, en lugar de retornar a casa vas a volver a nacer para seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo hasta que un día vas a salir, sí, ir a la quinta dimensión, que de ahí ya cambia totalmente todo, cambia la conciencia del ser que viva en la quinta dimensión totalmente, y desde la quinta dimensión, según nos decían, podés ver todo lo que pasa en la tercera y podés ver a todos tus antepasados, vos te podés encontrar inclusive, es decir, otra conciencia que nosotros no la llegamos a comprender en lo profundo. Es como vos me preguntabas hoy, cómo explico la ciudad de Erx. Bueno, esto hay que explicarlo muy de abajo también, no sé si me comprendés. ¿Sí? A él, al que no sabe, hay que explicarle las cosas minuciosas de abajo. Y esto, la quinta dimensión también, que es la tercera dimensión, que son los cielos intermedios, cómo se llega a la quinta dimensión, todo eso, ¿no? O sea, podemos decir que Ángel lo que hizo fue materializar la quinta dimensión en un lugar y hacer como un puente. Él hizo una conexión entre esa quinta dimensión y esta. Sí, mira, él lo que hizo es una conexión, si bien es cierto una conexión, una concientización, que la gente se concientice y que lo realice. Claro. Porque esto es fundamental. Si vos podés decir yo tal cosa, pero hacer otra, ¿entendés? Entonces, es lo que hacía hincapié en que se materialice en uno la conciencia.
Claro, y que vaya viviendo las leyes que tenemos que vivir y no otras. claro. ¿Qué relación podemos hacer entonces entre lo que está pasando ahora en Capilla del Monte con la fenomenología, con gente que viene por ahí a querer encontrar un agujero para meterse dentro de la ciudad de Erx, ¿no? Claro, el hombre está en la búsqueda y sobre todo en este final de tiempo, el hombre percibe sin darse cuenta y gente que hoy, por ejemplo, de la reencarnación, habla casi todo el mundo. Antes vos decías reencarnación y era como decir el diablo. Y ahora no, todo el mundo te habla es decir, vamos progresando en ese sentido. Y este es un lugar privilegiado en donde hay 12 lugares así en el mundo, que yo no recuerdo el nombre de cada uno, y, y la gente acude a esos lugares, los que tienen apertura y los que Dios manda que vayan, ¿no? También va toda la gente, pero no todos perciben lo mismo. Cuando yo te preguntaba qué significaba Erx, hay un término, una palabra que está incluida dentro de la sigla de Erx, que es la palabra remanentes. Sí. Eso también es un término que se ha manoseado mucho, ¿no? Sí, sí, se ha manoseado mucho y quiere decir encuentro remanente Cósmicos. cósmicos, ¿no? Y se ha manoseado porque cada uno le da su interpretación. Claro. El otro día estuve leyendo que Erg es un invento. No, que es un invento, que alguien inventó esa palabra y entonces ya se empiezan como se tergiversan a las cosas, ¿viste? Cuando termina un siglo se empiezan a tergiversar. Ahora ya hay quienes dicen que fue un invento de alguien, Erx, sin nombrar a nadie, y que no tiene un significado real. Que encuentro remanentes cósmicos ideales. No, dicen que no, que eso no existe. Entonces, ¿cómo te puedo decir? Erx para nosotros, lo sabemos bien, es una ciudad intraterrena que está en contacto con la superficie y este es el encuentro que tenemos, encuentro cósmico de remanentes. Autoconvocado es otro término que también... Sí, autoconvocado porque uno se autoconvoca solo. No es que te convoque, no sé si es tu corazón, tu intuición, no sé qué cosa, pero vos te sentís convocado y recurrís a estos lugares, ¿no? Me contaste el otro día, te lo quiero consultar si lo querés comentar o no, que es el día en que Ángel te lleva a vos dos cosas. Una, cuando vos y tu amigo querían ir hacia la nave que estaba ahí. Ah, sí, sí, te cuento. En la primera parada creo que hacíamos, se veían las luces de las naves hacía 40 metros entre los pastos y se movían para todos lados. Era cuando Ángel daba la orden, Sarum a través de Ángel daba la orden de la iluminación a todos, nos iluminaban así como un pantallazo. Y entonces nosotros con Juan Mural, mi amigo hasta ahora, seguimos en contacto. Me dice, ¿qué te parece, Horacio, si le decimos a Colani y vamos detrás de la luz, si encontramos la nave? Y vamos, le dije. Y bueno, fuimos y caminamos. Mientras nosotros estábamos a 20 metros, la nave estaba a 20 metros. Estábamos a 20, siempre, pero no la encontramos. Nos cansamos de caminar y volvimos.
Y Ángel se rió cuando nos dijo que sí, que vayamos, y se rió cuando volvimos, porque no la podemos ver. Y después mi nombre cósmico fue así, una vez que estábamos con el grupo, me llamó y me dijo, siempre andá atrás mío, no a la par, y me llevó más o menos a unos 100 metros del grupo, y entramos a la derecha, a donde está el monte, está lleno de árboles, de cosas. Y entonces me dijo, bueno, entramos más o menos, habremos entrado unos 20, 30 metros, y entonces me dijo, bueno, ahora arrodíllate y cierra los ojos. Entonces yo me arrodillé, cerré mis ojos y sentí la mano de él, hablando en Irdim, sobre mi cabeza, que me daba vuelta con su mano, y dio toda la vuelta a él, y luego se puso a hablar en Irdim con alguien que yo no vi ni escuché. Pero sí sentí las manos de ellos en mi cabeza, y me di cuenta que no era Ángel Acoglani, sino hermanos extraterrestres, ¿no? Entonces ahí me dijo, bueno, tu nombre cósmico va a ser tal. Y me dijo, jamás lo llegues a decir a nadie. Por eso no lo digo. Yo, como el otro día te dije, ni a mi señora se lo dije nunca, pero sí soy de los Uma, así como Saruma, Taikuma, soy de los Uma. O sea que aquí somos Horacio y Pablo. Exacto. En otro lado no sabemos. Bueno, vos sí sabes. Sí. Volviendo un poquitito para atrás, una cosa que me quedó antes, sobre lo que hacía Ángel Acoglani como médico, también que incorporaba a un ser que es Nicolás, pero en ese trabajo de él que él tenía como médico, me habías comentado el otro día que una vez se fue al exterior, a un congreso de medicina. Sí, fuimos todos, yo también Mira. estuve en un congreso en España, fue el primer congreso mundial de este tipo de medicina, y lo hicimos en el Palacio, se hizo, mejor dicho, en el Palacio de los Congresos, en la avenida Juan Domingo Perón. Ahí estuvimos de martes a viernes con médicos de todas partes del mundo, pero con medicinas diferentes, ¿no? Y entonces fue mi primera esposa como modelo de la cura del cáncer, digamos, así como que la llevó para modelar en ella y explicar cómo curó el cáncer de ella. Porque ella estuvo curada durante el resto de la vida de Acoglani, que como lo mataron al lado nuestro, a ella se le abrieron las heridas, y bueno, después ya le volvió el cáncer porque Acoglani no estaba más. Claro, ahora ya vamos a ir con eso, que quiero que me lo cuentes más en detalle, pero dentro de lo que es la actividad que hacía Ángel como curador o como sanador, él tenía un proyecto, ¿verdad? Acá en esta zona, que es este lugar. Sí, él tenía un proyecto acá en este lugar a donde estamos, en este predio, que entonces eran 15 hectáreas, ahora son 12, de hacer un gran lugar de sanación, y quería en una parte, para allá, para aquel lado, hacer parcelas de 10 por 50, hacer 10 parcelas para que vengan 10 voluntarios, digamos, que quieran estar, ¿no? Y entre ellos él hizo la lista, y entre ellos me puso a mí. Yo le dije que sí, pero no tenía la seguridad, ¿viste? Porque tenía mis hijos, mis cosas a trasladar, qué sé yo. Entonces dijo, el que no pueda no importa, ustedes elijan, vean. Y quería hacer, sí, un gran centro de sanación, y fundamentalmente
A lo de Acoglanis iban todos los actores, artistas, gente de, de clase alta, ¿no? Y le habían pedido, parece, que hiciera algo acá. O sea que él compró todas estas 15 hectáreas para darlas, en realidad, para darlas a su gente, a sus discípulos, para hacer algo. Sí, para parte darla y Claro. parte hacer una explotación para el lugar, para todo lo que se necesite acá. Claro. La luz, el agua, todo. Por eso construyó el reservorio de agua. Claro que tiene 2,5 millones de litros de agua. Entran cada en 2,5 millones de litros de agua. Pero se frustró todo con lo que voy a contarte cómo fue la muerte de Acoglanis. Bueno, la muerte de Acoglanis se sucede porque Rubén Antonio, el hermano de Jorge Antonio, que era el lugarteniente de Perón, son árabes, y entonces estaba la guerra Irán, Irak, todo por el petróleo, y él se dedicaba a hacer el contrabando y de armamento, sobre todo para aquel lugar. Y cuando Ángel se entera, porque la esposa de Rubén era médica que trabajaba ahí con Ángel, y entonces él iba todos los días a esperarla. Entonces, cuando iba a subir al poder Carlos Menem, tenía a Dromi, que iba a ser el ministro de Seguridad, Sí. o de Defensa entonces. Y Dromi tenía un secretario que se llamaba Avellaneda, que se hacía curar con Acoglanis. Y cuando ellos estaban enterados de todo lo que pasaba con Rubén Antonio, entonces Avellaneda le dijo: mire, doctor, pasa tal cosa, no le conviene que este hombre venga todos los días acá a esperar a su esposa y se siente, lea el diario, esté una hora, qué sé yo. Entonces Acoglanis le dijo, a través de la esposa, que no venga más por tal cosa, tal cosa, tal cosa. Él no le hizo caso, siguió yendo, le dijo por segunda vez, y esta fue la muerte de Acoglanis. Creo que metió la pata Acoglanis, ¿no? Porque la tercera vez le dijo: decile a Rubén que no venga más o yo destapo la olla. Y ese destapo la olla, pues sabes que en esa energía tan oscura suceden cosas así como la que sucedió. Estamos hablando de comienzos de 1989. Claro, él murió el 19 de abril del año 89. Y como nosotros estábamos, yo fui el único testigo porque cuando sentí el primer... A ver, pero contame en detalle, cómo, o sea, vos ese día llegaste con tu esposa para atender, hacer el control, lo que... El control, sí. Entonces le dijeron: mire, doctor, ahí lo espera Rubén Antonio, quiere decir una palabra. Está una cocinita ahí al lado. Entonces abre la puerta y yo escucho que le dice: hola Ángel, hola Rubén, y él le dijo: hola Ángel. Dice: tengo una cosa para vos. Y Ángel se fue caminando y de atrás le tiró con un pistolón y le rompió todo un riñón. Por eso es que cuando yo digo en mi librito que él dijo no, él hizo como un quejido, así, y para mí fue como un no, porque él no lo vio que le tiró de atrás. Por eso se tergiversan las cosas en otros libros donde dicen otras cosas como si lo tuviera de frente, ¿no? Y no es así. Esta es la realidad, lo que yo estoy contando, porque yo estoy contando la verdad.
porque no me costaría nada también decir otras cosas, ¿no? Porque yo fui el único testigo, así que nadie puede rebatirme a mí si fue así o si no fue así. Y entonces le tiró el otro tiro, que yo en ese momento abrí la puerta, cuando sentí el fogonazo ese, abrí la puerta y el otro tiro le pasó rozando la cabeza, le sacó unos pelos. Y enseguida sacó un revólver, me miró a mí y le tiró todos los 6 tiros en la cabeza. Y dejó todo y se fue haciéndose el loco, así que yo maté un brujo, decía maté un brujo, porque ahí en la Callao y la Acera, sobre la Acera estaba la Policía 19, la Policía Federal, y él se fue ahí y dijo yo maté un brujo, y primero no le creían que estaba loco, después se dieron cuenta que así, entonces vino la Federal y bueno, se llevó todo lo que había, lo que tenía que llevarse, qué sé yo. Y el hecho de sentir todo eso, mi esposa que estaba al lado, pared por medio, se le abren las heridas y le sale el cáncer de nuevo. Pero estuvo 6 años bien 0 kilómetros, desde que yo la llevé que se moría, ¿no? Quedó bien, pero bien, bien. Lo único que tenía que, como regla, no comer carne, no tomar alcohol, no comer picante. En fin, él le dio la dieta, ¿no? Ha hecho curaciones, así como la de tu esposa, muchas otras así increíbles, ¿no? Sí, sí. Y ese fue el final de Ángela Coglanis. Él ya presentía que le iba a pasar eso, algo les había dicho a ustedes que podía pasar eso. Sí, él ya a principio del año nos dijo, yo este año parto. Y dice a mediados de septiembre más o menos. Pero no fue a mediados de septiembre, sino que fue en abril. Y partió, y mi esposa también partió ese mismo año, el 20 de diciembre, porque se le abrieron todas las heridas, le salió el cáncer fuerte de nuevo y falleció. Y ahí empezó otra historia. Ahí empezó la historia de las tergiversaciones o de la enseñanza. Claro, se tergiversan en los libros mucho, porque la gente lee el libro a ver qué dice, se interesa, tiene curiosidad. Y si el libro no le dice la exactitud, las cosas como son, es como si, por ejemplo, yo te digo, vos sabés que a Juan lo corrió un perro. Y al que vos le contás, dice, vos sabés que a Juan parece que lo mordió un perro. Y el otro dice, sí, lo mordió un perro, parece que se fue a hacerse curar, y así se va haciendo una pelota, ¿viste? ¿No? Claro, sí, sí, y aparte empezó otra historia en cuanto al mensaje, el mensaje que dejó Ángel. Algunos lo tomaron de una manera, otros de otra. Por eso te pregunto si, como para cerrar, si vos tuvieras que transmitir un poco la enseñanza que vos recibiste con Ángela Coglanis en aquel momento, y tuvieras que decirle o dar algún, no sé si consejo a alguna persona que se quiera acercar a la historia de Ángela, a la historia de Erx, a la historia de todo este lugar. Sí, mira, yo lo resumiría así. Cuando nos dice que tenemos que seguir las leyes de Dios, tenemos que aprender y saber qué son las leyes de Dios, a través del respeto, la benevolencia, la justicia, la fe, el corazón. La queja es lo contrario de la fe. Entonces, si vos no haces las cosas de corazón, no sirven para mucho. Porque desde Lao Tse hasta Jesús, que fue el último, todos dieron el mensaje del corazón. El último, Jesús dio el Sagrado Corazón de Jesús. Ese es un mensaje en el cual te quiere decir que todo lo tenés que hacer de corazón. Vos, por ejemplo, yo te choco y sin darme cuenta y te digo perdón, y no sé si te perdoné,
Porque si yo te perdono, te paro, te digo, te toco, te digo, de corazón te hablo y te pido las disculpas, los perdones necesarios. Entonces yo creo que el fondo de lo que vos me preguntás, el fondo de la enseñanza que nos dejaron, es que seguir las leyes de Dios para no volver a encarnar en esta dimensión tercera que es la más fea que hay, la última, mejor dicho, ¿no? Y poder ir a la quinta dimensión, porque en la cuarta están los cielos intermedios, que son cielos donde va tu espíritu a hacer un aprendizaje de nuevo y ver los karmas que tenés y cómo tenés que aprenderlo, y te mandan de nuevo acá y vos podés estar, y creo que son 36 dimensiones. Vos vas pasando de dimensiones, en una vida podés pasar de la primera o de la segunda a la 20 o a la 25, pero un día en una vida pasás la última. Y al pasar la última ya estás en una dimensión diferente que, como te dije hoy al principio, cambia totalmente la conciencia del ser humano, del ser que va ahí, y ahí nos encontramos con nuestros antepasados. Dice que es un regocijo. Esto es lo que yo entiendo, lo que me dijeron, lo que decía Colanis, ¿no? Es un regocijo encontrarte con toda la familia que tuviste antes, que vos no te acordás más, y de paso ves todo lo que sucede acá en la tercera dimensión, o toda la familia que dejaste, entonces vos tratás de ayudar, en fin, todas las cosas, ¿no? Claro, lo bueno sería en la tercera dimensión empezar a hacer ese trabajo, ¿no? Ir Y haciéndolo claro, desde acá. claro. Ese es el mensaje que daba Ángel, justamente. Y el mensaje el que te dije, seguir las leyes divinas, porque vos siguiendo las leyes de Dios, porque acá lo que hace mal es la vida mundana, lo externo de la vida. Tenés choque todos los días, y esos choques son kármicos, según cómo puede ser bueno o malo, pero normalmente son malos, ¿viste? Y entonces vos, por ejemplo, tenés que saber que debés saber que no tenés que meterte en la familia de nadie, porque te contagias el karma de la familia. Por eso se dice que las familias tienen el mismo karma, porque viven en familia y se pelean y Claro. se cogen, ¿entendés? Entonces el mensaje sería el que te dije recién. Son leyes simples y difíciles de llevar a cabo en este momento, en este mundo, como estamos viviendo, ¿no? Sí, ahora sí es el momento de llevarlo a cabo, Es el ¿no? momento. Bueno, Horacio, te agradezco de todo corazón. La verdad que es que No, al contrario, yo estoy a tu disposición, Pablito, para cuando vos quieras, cuando vos necesites, que lo que vos quieras. Yo estoy a tu disposición. muchas gracias. Por favor. Bueno, te quiero mucho. Yo también. Shanti Narawam Uru Sani Waru Sa